básicamente lo que voy a poner en tela de juicio, y quiero que por favor en medio de mi charla prendan el micrófono y me digan no estoy de acuerdo, y me digan el porqué y me critiquen la propuesta y todo lo que quieran. La idea es que sea un ida y vuelta constante. El tema va a ser la transferencia. Y cuando nos ponemos a hablar de transferencia, creo yo que todos medianamente podemos entender de qué hablamos de transferencia. O sea, yo digo transferencia y todo se nos hace una idea. Todos sabemos más o menos de qué estamos hablando o creemos saber de qué estamos hablando, y todos creo que decimos que la transferencia es una cosa o es la otra, y como bastante organizado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero volcándonos a la fuerza, me parece que lo primero que deberíamos tener en claro sería esto, que es la fórmula. Que la fuerza en realidad, si bien lo podemos tomar desde un paradigma, desde el otro, desde la física, desde cómo ocurren los movimientos en el planeta Tierra, es masa por aceleración. Y cualquier desplazamiento en cuanto a lo que sería fuerza aplicada sea, que haya una masa y que se mueva en el espacio a través de una aceleración, velocidad, de la forma que lo queramos tomar, va a existir fuerza. Ahora el tema es desde dónde vemos a esta fuerza. El Gaby dio un enfoque coordinativo, ¿sí? Desde más de lo que sería el sistema nervioso, y entender la fuerza en relación a la especificidad. Ahora, esta parte de la charla sería un poquito en relación a qué es lo que es la transferencia, porque en sí todos hablamos de transferencia y vemos que todos hablan de transferencia. Aguante, cierro la ventana. Ahí está. Todos hablamos de transferencia, pero vemos que en el campo, ¿sí? O cuando muchos dicen, no, porque esto es transferencia, nos encontramos con que transferencia puede ser lo que parece en la foto 1, esto de acá. Entonces vemos que hacen un ejercicio de fuerza, un salto, y de repente sale alguien corriendo, hace un sprint, un cambio de dirección, le pega al arco. Y después, si no, vemos imágenes parecidas. Se pone un negro haciendo 4 sentadillas, ¡pum! Y larga automáticamente haciendo salto. Y dice, no, estoy haciendo transferencia. Y me parece que no sé si va tanto por ese lado. O sea, ¿eso es un método de entrenamiento valedero? Sí, el método complejo, un método complejo, es eso, que la alternancia de estas cargas. Pero ahora, ¿esto es transferencia en sí? Después, por otro lado, nos encontramos con la imagen 2, que también se le dice, no, este es un ejercicio de transferencia, no es un método de transferencia, sino que ahora la transferencia pasa a ser un ejercicio. Entonces, los trineos lastrados y, qué sé yo, todos ejercicios que tienen una alta especificidad, como dijo el Gaby, se los considera como que son ejercicios de transferencia. Entonces ahí ya tenemos un segundo modelo sobre qué es la transferencia. Un primero, que es un método. Un segundo, que es un tipo de ejercicio puntual. Y un tercero, que acá decimos, no, porque la sentadilla tiene transferencia en el sprint. Porque también eso, hay estudios de correlación y vemos que personas que tienen más fuerza, entonces nos encontramos con que ejercicios que no son nada específicos al sprint, como podría ser un trineo lastrado, también son ejercicios de transferencia. Entonces fíjense la gran diversidad de elementos, de medios, de métodos que se le denomina transferencia. Y esa es la base, me parece, del por qué muchas veces en nuestra profesión estamos como en una nebulosa, bastardeados por un montón de sectores, nosotros no nos hacemos pie entre nosotros mismos y generamos quizás críticas exhaustivas, perdón, entre mismos colegas, ¿no? Pero hay una realidad, la parte terminológica nuestra tiene un déficit enorme. Y esto es una queja que tengo constante hacia mí, hacia mi profesión. A todos le decimos no importa, pensamos que el nombre muchas veces no importa, pero si un entrenado viene a donde yo laburo y le digo que tal ejercicio es flexibilidad, y va a otro lado y es estiramiento, y va a otro lado y le dicen que es movilidad, y va a otro lado y le dice que amplitud de movimiento, y que la persona ya no entiende ni qué está haciendo, ni quién le dijo las cosas bien, ni quién le dijo las cosas mal, y me parece que ese es un problema. Yo lo considero un problema. Porque asimismo, cuando esta persona va, el famoso alumno golondrina, ¿sí? Que va rotando, nos cae y le decimos, bueno, ¿qué venías haciendo? Y venía haciendo amplitud de movimiento. Y vos te tenés que poner a pensar qué es lo que entiende él de lo que le dijo el profe, de lo que el profe entendió, de lo que leyó. Entonces ya hay una nebulosa enorme que no nos deja sentarnos como profesión.
saliendo de esa crítica constructiva hacia nosotros, esa problemática tiene que ver con el concepto propio de la transferencia. Y recapitulando un poquito con lo que habló Gaby de especificidad, voy a traer ¿cómo se llama? Un paper que está muy bueno de Fitzpatrick, que es sobre la teoría del vector. Y básicamente lo que nos plantea en cuanto a lo que es especificidad, la teoría del vector dice que los ejercicios que son horizontales van a tener una mayor, o van a ser más específicos a las habilidades que son horizontales. ¿Sí? Entonces, un ejercicio va a tener mayor correspondencia o va a tener mayores ganancias a su rendimiento si es más específico a lo que es su habilidad deportiva específica en el contexto deportivo. Ahora, ellos, para poder clasificar ejercicios y las mismas tareas que pasan en el juego, tienen un marco, que es el marco global, en donde el eje vertical o el eje Y es hacia arriba y el horizontal es hacia adelante. Entonces ellos plantean que hay ejercicios verticales y ejercicios más tendiendo al horizontal. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Este artículo básicamente lo que hace es generar una crítica a los que plantean esta teoría del vector. Y entonces, si nos ponemos a analizar, ¿sí? Este artículo hace la correlación con el hip thrust y plantea que el hip thrust como ejercicio de vector horizontal tiene o genera las mismas mejoras tanto en salto horizontal como en salto vertical. Por lo tanto, no sería específico en la mejora del horizontal, siendo un ejercicio con vector horizontal. Entonces ahí es donde empieza un poquito la crítica. Pero lo que nosotros analizamos es esto, miren. En unos segundos que pongo el lápiz y la pluma, acá está. Dijimos que el eje de coordenadas es ahí y tenemos vertical y tenemos acá horizontal. Necesito que prendan los micrófonos y me digan hacia dónde se realiza el movimiento. Teniendo en cuenta esto, ¿hacia dónde va el movimiento? ¿Va hacia arriba o hacia el costado? Hacia arriba. Tal cual. El movimiento va hacia allá, la cadera baja y sube. No va hacia el costado. Entonces, bajo esta teoría, nos dimos cuenta que el artículo que quiso criticarla utilizó quizá un mal ejercicio para generar la crítica. Entonces, ahí es donde nosotros nos empezamos a plantear, bueno, tenemos que empezar a fundamentar más esto, si es que realmente consideramos que la especificidad es buena y que la teoría del vector está piola para el trabajo, tenemos que empezar a ver cómo la vamos a analizar. Entonces, este sería el primer puntapié, ver cómo entendemos a los ejercicios, ¿sí? Entonces, ¿esto termina siendo específico para las habilidades horizontales, como por ejemplo el sprint? No, acá hago fuerza para arriba y en un sprint tengo que hacer fuerza hacia atrás para ir hacia adelante. Ese sería un primer análisis que suelo yo realizar. Y ahora el otro, y con mucha relación a lo que dice el Gaby, es cuando nosotros corremos, según lo que plantea Franz Bosch, tenemos todo un mapeo sensorial muy específico, o sea, nuestro sistema vestibular actúa de una determinada forma. El impacto que hacemos constante contra el suelo se genera una serie de reflejos que también son muy específicos. A su vez, hay una preactivación, en el tibial, hay un bloqueo de cadera, hay una posición de la cabeza, hay una posición del tronco, hay una forma de ubicar y orientar la tibia para ejercer fuerza, que lo que hace es que todos nuestros propioceptores y todos nuestros analizadores, ¿sí?, contextuales, actúen en una determinada forma, envíen o gatillen toda una serie de respuestas reflejas que nos van a facilitar los movimientos. Ahora, este movimiento que vemos acá, ¿sí?, este hip thrust, dicta mucho de ser específico a una habilidad como el sprint. Y ahí es donde me parece que es el primer debate en cuanto a especificidad. Nos vamos a referir, cuando hablamos de especificidad, a la electromiografía, es decir, hay estudios de Morin, sobre todo, que dicen que cuando se corre hay una gran injerencia de glúteos isquiotibiales. Bien, buenísimo. El hip thrust activa mucho más isquiotibiales o isquiotibioperoneos y glúteo que la sentadilla. Buenísimo. Ahora, porque electromiográficamente active más, quiere decir que es más específico. Y me parece que esa es una gran pregunta que todos deberíamos hacer. ¿Desde dónde medimos la especificidad? El Gaby dio como, no sé,
5 o 6 como puntos para poder entenderla o de dónde pararse. Tenemos la electromiografía como uno y quizá uno de los más fuertes en cuanto a especificidad se hable, ¿no? Bueno, es cuestión de ver si realmente la especificidad en cuanto a la electromiografía termina siendo determinante a la hora de pensar los ejercicios, ¿no? Emi, ahí fíjate, volví un segundito atrás. Sí. Por darte un ejemplo, ¿no? Fíjate ¿cuántos apoyos tiene? Tiene los 2 apoyos de los pies más el apoyo de la espalda. Tal cual. Entonces, ¿qué hace la espalda? Se apoya. Sí, sí, un punto de apoyo. Cuando vos corres, la espalda no hace lo contrario, se va hacia adelante. Claro. ¿Me entendés? O sea, ahí lo que está haciendo es empujar con la espalda el piso. Pero ahí O el apoyo que tiene ahí. claro, ahí Emi lo que está queriendo, me parece a mí, es qué relación tiene esto con la aplicación de la fuerza. O sea, qué ganancia tengo en la especificidad del deporte o lo que yo vaya a hacer. En este caso, fortalece o le da garantías de que el glúteo o la parte de la cadena isquiotibial, la parte posterior, va a estar preparada, pero en realidad no tiene una implicancia directa en el gesto. Tal cual. Me Claro, parece que tal cual. O sea, no es nada que ver al correr, nada digamos. que ver, por eso ahí yo no le veo Nada que ver. Claro, Es como que, tal cual como dice Lem, justamente es eso. como un ejercicio, el peor ejercicio que podría haber elegido. Para hacer. Sí, Porque fíjense que es muy raro el estudio, ¿no? Cuando si quieren se los paso, lo tengo. Vos te pones a leerlo y en realidad es un estudio que hace una crítica. O sea, no es un estudio que quieren fundamentar algo. O en realidad sí, quieren fundamentar una crítica. O quieren destruir una teoría. Básicamente ese es el objetivo que yo le encuentro al estudio. Y eligieron justamente un ejercicio que hasta en el mismo artículo, a medida que van explicando la teoría del vector y demás, vos lo vas leyendo y decís, pero ¿por qué eligieron este ejercicio si no tiene relación con la teoría del vector? Elegí un ejercicio que tenga... Entonces es como es bastante raro leerlo y está bastante bueno ese artículo. Sigo hacia adelante, así generamos un debate al final. Llegamos entonces, habiendo hablado de especificidad, a lo que es la transferencia, y como bien lo expresa esa foto de Messi, un dolor de cabeza, poder ponernos de acuerdo qué es transferencia. Porque yo creo que si nos ponemos ahora, abrimos todos los micrófonos y decimos, bueno, para Martín, ¿qué es transferencia? Para el Gaby, ¿qué es transferencia? Para el Emi, ¿qué es transferencia? Para el Nacho, ¿qué es transferencia? Y capaz que hasta tengamos 4 definiciones distintas de transferencia. Quizás todas orientadas por el mismo lado, pero quizás no lo tenemos tan claro. Y vamos yo con algunos temas, y claramente lo que vamos a hablar no tiene que ver con una transferencia monetaria, sino con una transferencia de conocimientos. Es decir, ¿qué es lo que yo entreno o yo realizo por fuera del contexto real de juego que hace que en ese contexto real de juego yo sea mejor que antes de haber realizado el ejercicio previo? Básicamente, ese sería el tema de la transferencia. ¿Qué puedo hacer yo para que mejore en un contexto, ya sea deportivo, en la vida cotidiana, qué sé yo, en la vida laboral, etcétera? ¿Sí? Yo siempre quizá lo llevo para el deporte, que es lo que más me gusta, lo que más trabajo, pero hay transferencias si yo entreno en el gimnasio y después voy a la vida laboral. Si yo entro en el gimnasio, y como me pasa con una chica que entrena hace 2 años, me dice que cuando corta el pasto, porque ella es madre soltera, cuando corta el pasto de que empezó a entrenar, se cansa menos, no le duele la espalda, puede realizar muchas más tareas en la casa. Entonces eso también es transferencia de entrenamiento. Es totalmente lo mismo, nada más que en contexto distinto. Contexto deportivo, vida laboral, en actividad de vida cotidiana. Y la pregunta, creo yo, que nos hacemos todos es esta: ¿cómo hacemos para mejorar el rendimiento físico? Los que estamos metidos en esto, esa es como la pregunta que nos rompe la cabeza. ¿Cómo hacemos para que el Arielito que entrena conmigo, para que el Juli que está acá que también entrena conmigo, mejore en su contexto específico del deporte? Es nuestra gran preocupación día a día. Y la pregunta en cuanto a la transferencia tiene que ver con esto, imagen acá que me gustaría que analicen. ¿Cuál de los 2 ejercicios consideran que tiene más transferencia? Entonces la idea ahí, cuestiónense ustedes 2 minutitos, ¿cuál ustedes ven que tiene mayor transferencia a un sprint? ¿Una sentadilla
¿sí? Profunda, que debe tener esa barra y 20 kilos cada uno, no, 20 es un montón. 10 kilos cada uno, tiene 30, 60, 80 kilos, sentadilla profunda, un sprint lastrado con 10 kilos. ¿Cuál tiene mayor transferencia? Entendiendo la transferencia como esto que yo realizo, que hace que mejore en otro contexto. Y podemos ver claramente, ¿no?, que hay personas que van a considerar que la sentadilla, pero la gran mayoría va a decir que tiene transferencia este ejercicio de acá, el sprint lastrado, porque vemos que es más específico. Pero ahora las preguntas que yo me hago cuando hago un ejercicio son estas. ¿Transferencia a qué? Primero. Porque claro, decimos, bueno, vamos a hacer transferencia. No es lo mismo hacer transferencia o buscar con un ejercicio transferencia al sprint de 30 metros, al sprint de 5, a un sprint con cambio de dirección, a un salto vertical para hacer una bandeja, a un salto vertical para hacer un remate de vóley como hace el Nico, o para hacer un salto horizontal como, no sé, la Mary, el Juan, que hacen salto triple y salto en largo. O sea, primero, para saber transferencia a qué, o sea, mayor transferencia, necesitamos saber transferir a qué. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que mejorar? Que tiene relación claramente con esta segunda pregunta. ¿Para qué es que nosotros queremos mejorar eso? Tenemos un déficit en cuanto al largo del salto, en cuanto a la reactividad, en cuanto a qué es lo que nosotros tenemos que lograr esta transferencia. Porque una habilidad deportiva, como dijo el Gaby, tiene muchas partes. Entonces nos encontramos con que podemos hablar de la movilidad o amplitud de movimiento, podemos hablar de la fuerza, podemos hablar de la resistencia. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que mejorar en esa habilidad deportiva para que ese deportista optimice su rendimiento? Y va en relación con la tercera pregunta. ¿Cuál es el objetivo que tiene ese deportista en este momento? Y que lo que nos lleva a la cuarta. ¿En qué contexto tiene que aplicar eso? No es lo mismo aplicar un sprint 30 metros en una corredera que aplicar un sprint 30 metros con 3 cambios de dirección, mientras uno me tira de la camiseta, yo tengo que ir hacia adelante, 2 oponentes se me cruzan, yo llevo la pelota, mi compañero hace una diagonal y le tengo que dar el pase. O sea, son contextos totalmente distintos. Desde un contexto súper cerrado, ¿sí?, donde solamente tengo que correr y correr lo más rápido posible, a un contexto donde tengo que correr lo más rápido posible, haciendo cambio de dirección, frenando, acelerando, pisando de distintas formas, girando en la punta del pie, viendo con mi visión central hacia dónde tengo que ir, automatizando el manejo de la pelota, viendo periféricamente mis compañeros por dónde se desplazan, identificar dónde están los rivales, ver qué situación táctica es la que está planteada, pensar en base a eso una resolución o una toma de decisión, y luego, después recién de eso, efectuar una respuesta en consonancia con todo ese contexto. Entonces, de algo súper simple a algo súper complejo, ¿qué es lo que nosotros queremos mejorar? ¿Cuál es la transferencia que nosotros queremos lograr? Y voy a los casos prácticos. Ya basta un poquito de teoría, pasamos a algo súper práctico. Tenemos atleta A. Yo te agrego un segundo de mí Sí. a esas preguntas que me parece súper importante y bueno, conociendo un poco cómo laburás vos, he visto, sé que lo laburás, pero está muy bueno agregarle, que es para mí la primera pregunta principal es, ¿de quién? O sea, ¿qué queremos mejorar? ¿De quién? ¿A qué contexto? Porque desde mi propia experiencia de práctica y cuando con esto de ponerme a estudiar, qué sé yo, me empecé a analizar a mí mismo, por ejemplo. Empecé a ver mis videos jugando, y empecé a encontrar ciertas falencias que vos decís, hace años me vienen tratando de corregir estas cosas y acabo de entender por qué nunca lo voy a poder corregir en un campo de juego. Por ejemplo, no sé, te doy un ejemplo específico. Yo soy central en el vóley, tengo que hacer un desplazamiento con decisión de 1 milisegundo para adelante, para atrás o en el medio, dependiendo de lo que se jugó, tengo que salir con un desplazamiento lateral a pura velocidad y tengo que frenar ese desplazamiento para saltar verticalmente. Vertical. Bueno, viendo mis videos me di cuenta que la fuerza excéntrica de frenado mía era horrible, espantosa. ¿Qué me pasaba? Si yo te muestro, por ejemplo, la cámara en el vóley, se busca invadir. ¿Qué es? Meter las manos del otro lado. Sí. ¿Qué pasa si yo no invado? Mirá lo que se ve
de mi pieza, por ejemplo, lo que estaba atrás. Dejo de cubrir espacio, ¿no? Bueno, es la clave. Para poder invadir, tenés que frenar. Para poder saltar vertical y meter. Bueno, yo me di cuenta que exactamente llegaba con velocidad justa, en buen tiempo, buena decisión táctica, millones de veces, y no bloqueaba. Yo decía, no puede ser. Y me decían, no te hueles, no te huele que yo vengo así corriendo y hago esto. No te pase, sería. Exacto. Y es por no tener la fuerza necesaria para frenar. Así como un atleta puede, o un jugador o una persona puede tener esa falencia u otra, es muy específico en distintos. Y para mí eso está clave, o sea, atender a las falencias, que bueno, que yo sé que medianamente vos lo laburás con la evaluación inicial y vas buscando esas cosas, pero sobre todo en el contexto deportivo, para mí esa es la clave, porque ahí se ve, si te pones a analizar y si te sentas, se ve. Perfecto, sí. Sí, es que en realidad yo siempre digo, resulta a veces raro entrenar a alguien, o sea, entrenarlo por fuera de su contexto o viéndolo en su contexto específico. Me acuerdo años haber ido personas que estaban entrenando, que me han invitado obviamente, he ido a verlos justamente para ver esto que vos me decís, ¿no? De poder ver lo que ocurre en el gimnasio cuando los tengo, es un mundo. Ahora, cómo eso se transfiere al campo, que es lo que realmente nos importa, es otro mundo. Y si nosotros no tenemos esta visión, es bastante compleja muchas veces trabajar sobre esta. ¿Por qué? Porque no sabemos si realmente esta velocidad que nosotros trabajamos y que nos mejoró en el test, por poner un ejemplo, realmente termina siendo algo significativo o termina mejorando en el contexto propiamente dicho. Si nosotros no vemos eso, o nuestro deportista no nos los transmite, porque muchas veces es imposible poder ir a verlo o poder analizar todo eso, no nos dice, che, mirá, mejoré esto, porque vos, como bien dijiste, vos te das cuenta de cómo va mejorando o no tu rendimiento. Nos está faltando la pata de la mesa. ¿Y qué pata de la mesa nos falta? La de transferir. O sea, si realmente lo que nosotros estamos haciendo en este contexto A está ocurriendo en el contexto B. Y tal cual, sí. Es una pregunta que está faltando en esas de ahí, que la acabo de anotar, que es no solamente atender el contexto situacional, sino atender al contexto del atleta en particular. Me parece que iba por ese lado y estoy totalmente de acuerdo, Nico. Vamos al ejemplo práctico para terminar de dilucidar esto de la transferencia, o no, o generar más dudas. Tenemos atleta A, persona flaca, sin mucha masa muscular, sin demasiada fuerza. Persona B, nos encontramos con una persona lenta, ¿sí? Tiene fuerza, pero es lenta, no se desplaza rápido. En el deporte sabemos que, sobre todo en deporte colectivo de posición táctica, la velocidad termina siendo un gran determinante. Persona A hizo sentadilla profunda con unos cuantos kilos. Persona B hizo sprint lastrados. Persona A, fíjense, este gesto no es específico a lo que sería una mejora del sprint. En cambio, el atleta B sí hizo algo específico a lo que sería la mejora del sprint. ¿Con qué nos podemos encontrar? Y esto es una gran hipótesis que ha pasado muchas veces también. Puede que ambos mejoren lo mismo en el sprint. ¿Y cómo? Con dos habilidades totalmente distintas. Y acá es un poquito lo que vos decías, Nico. Si vemos el contexto, le deberíamos haber dado a la persona lo mismo para que mejore lo mismo en el sprint o para que mejore el sprint. Pero si nosotros atendemos a la persona A puede que necesite fuerza de base o mayor reclutamiento de fibra, mayor sinergia intramuscular, etc. Y la persona B, eso lo tenía resuelto porque tenía fuerza, pero lo que le faltaba era una mayor especificidad y una sinergia intramuscular. ¿Sí? Entonces, puede ser que dos atletas, ¿sí?, necesiten cosas distintas para generar esta transferencia. Y entonces ahí es donde se rompe este paradigma de ejercicios sinónimo de específico o sinónimo de, no, de específico sí, sinónimos de transferencia. O sea, este ejercicio es de transferencia. ¿Por qué? Porque si este atleta necesita hacer fuerza y con fuerza puede mejorar mucho el sprint, ¿por qué no darle la sentadilla? Y lo que necesita es otra cosa. Y ahí es donde va la pregunta tuya, Nico, fue como justa adelantándose a esto. Si nosotros no tenemos en cuenta
a cada persona como un individuo único que necesita algo específico con sus falencias o con sus potencialidades, nunca vamos a trabajar todo tipo de recetas. Ah, bueno, para mejorar el sprint son estos 3 ejercicios. Para mejorar la fuerza horizontal son estos 3 ejercicios, que ahora se dice mucho. ¿Por qué solamente esos 3? Esos 3 pueden servir para alguien específico que los necesite, pero puede haber otros ejercicios que los necesite otra persona. Y volvemos de vuelta a la misma pregunta, fíjense que es exactamente la misma diapositiva. ¿Esto es transferencia? ¿Es esto transferencia? ¿O es esto otra transferencia? Ahora, con este desarrollo es empezar a cuestionar a nosotros qué es realmente la transferencia. Y quizá para esta persona lo es, y quizá para esta persona esto lo es, y quizá para esta persona esto lo es. Sino que depende del contexto y de la persona puntual de acuerdo a sus necesidades. Y pasamos a lo último, que son mis interrogantes, principalmente, y donde yo esclarezco un poco mis ideas. ¿Qué es la transferencia? Es un poquito lo que venimos hablando, ¿no? Esto que ejercicio A, o método A, o situación, contexto A, que entrenándolo mejora una situación B. ¿De qué depende? Es de lo que veníamos hablando, de la persona, del contexto, del punto de partida, de hacia dónde queremos llegar, de qué es lo que ocurre acá en el medio. Esa es mi confirmación o mi aporte en cuanto a estas preguntas. Y en cuanto a la tercera pregunta que me hago es si es sinónimo de especificidad. Y esta pregunta es la que menos resuelto tengo, por eso es que es un llamado a dialogar ahora en el debate final, ¿no? ¿Es sinónimo entonces de especificidad como nos las creímos mucho tiempo? O sea, hay muchos estudios que hablan, hay estudios que hablan de que ejercicios no específicos mejoran una habilidad. También hay otros estudios que dicen que ejercicios específicos tienden a mejorar y generar una buena transferencia, una transferencia óptima. Entonces, este sinónimo de especificidad no me termina de convencer a mí. Y volviendo a la pregunta número 1, si me dicen en una palabra que yo diga qué es transferencia, yo digo es mi objetivo. ¿Y objetivo en cuanto a qué? Es mi objetivo en cuanto a mi deportista. O sea, viene una persona a mí y me dice, Emi, entrename. O una persona, sea deportista o no deportista, Emi, entrename. Bien, ¿para qué vas a entrenar? Para mejorar en esto. Ya sea para tener salud, para no cansarme mientras hago las tareas de la casa, para que no me duele la espalda cuando hago el trabajo, porque trabajo en una fábrica, o para mejorar mi desempeño deportivo. Bien, perfecto. Ese es tu objetivo. Yo te analizo, bien, vos tenés esta situación actual. Bueno, mi objetivo es que genere transferencia con mi entrenamiento. Si yo te doy un ejercicio en el cual yo no considere que eso te va a servir, o que te va a mejorar, o que te va a potenciar en este contexto que vos querés mejorar, es un ejercicio que yo no pongo en el plan, porque no tendría sentido. Entonces, para mí, ahora, ¿sí?, la transferencia es mi objetivo de trabajo. A mí cuando viene alguien y me dice, ¿qué es transferencia? Es mi objetivo. Mi objetivo es que lo que yo les doy se transfiera en su contexto, en sus situaciones cotidianas o en sus situaciones deportivas. Bueno, eso fue el cierre de mi presentación. La idea ahora es que saquemos los cuchillos un poquito y cada uno exponga qué es para cada uno la transferencia. Tratemos que no sea tan agresivo como la foto nomás. Saco esto, así dejo cámara para todos. Y tengo que dejar de compartir. Perfecto. Escucho para el que quiera empezar con el debate. Yo Dale, puedo largar con algo. Ah, perdón, no sé si va a hablar perfecto. Nachito. Dale, Eh, larga nomás. A mí siempre me genera la duda de qué tanto podemos llegar a mejorar el rendimiento deportivo con cierto trabajo de fuerza, trabajo de gimnasio, con un trabajo en un ambiente 100% aislado, cuando el deporte en sí es una situación llena de incertidumbre. Y por más que uno evalúe, por ejemplo, la mejora de un salto, la mejora de una sprint, ¿qué tanto eso realmente se puede trasladar al deporte en sí, donde pasan todas esas cosas que vos dijiste, esas y millones más? Porque tenés que tener en cuenta cómo está ese negro, qué está pensando en ese momento del partido, cómo se siente, si tiene confianza, si no tiene confianza, si le está gritando la hermana que está afuera, si lo está viendo un amigo, y millones de cosas que
forman un estadio 100% particular y específico de una determinada situación. Digo, ¿cómo uno evalúa eso? ¿O cómo uno dice, sí, hay transferencia, o sí, hubo mejora? O sea, a mí la verdad es como que me parece que somos unos cara dura bárbaros, porque en realidad es inmedible, digamos. Sí, yo te puedo medir que mejoraste la sprint con respecto a hace un mes haciendo esto, esto y esto. Mortal. Pero en el ámbito deportivo, ¿realmente lo mejoraste? ¿Cómo me evalúas eso? ¿Cómo podés decir que jugué mejor, que jugué peor, y que lo que vos hiciste tiene que ver con eso? Eso me mata, porque es como, si me dicen que no, que lo que yo te puedo hacer en un gimnasio no te puedo hacer mejorar, es como que perdí el hambre por seguir laburando en esto, digamos. Empiezo, si querés, yo dando la respuesta y después se sume el que quiera. ¿Qué pregunta? Y yo la debatí bastante esta pregunta. Yo creo, ¿sí? Vuelvo a decir una opinión personal, que el rendimiento deportivo no lo podemos medir. Justamente por esto que vos decías. O sea, yo no puedo medir qué pasa a vos o cómo es tu performance en el deporte o cómo es el rendimiento en una persona en la casa de cómo corta el pasto. Creo que lo único que pueden medir eso es el diario Olé y los periodistas cuando ponen 3, 4, 1, 5 o 10. Nadie más. Son los únicos sabedores que tienen esa sabiduría de poder decir, vos tenés un 4, yo tengo un 3, y el que metió 3 goles tiene un 10. Y el arquero que se comió los 3 goles tiene un 0. Son los únicos que pueden poner, creo yo, esta medición. Ahora, nosotros, no sabría decirte por la gran cantidad de variables. Vos fijate la cantidad de variables que dijiste vos, las que dije yo, y las que cada uno se puede poner a pensar, ¿no? Desde habilidades contextuales, en habilidades cognitivas, perceptuales, de toma de decisión, de ejecución, de situaciones tácticas, de niveles de fuerza, de flexibilidad, de amplitud de movimiento, etcétera, 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 mil etcétera. ¿Cómo hacemos para, con todo eso, dar una medición o una cuantificación de algo? Me parece que si nosotros queremos entrar por ese terreno, le pifiamos, porque no sé si va a haber en algún momento algo tan específico. Creo yo que capaz el que más se está acercando sea Gustavo Metral con todo el análisis que hace con GPS, con video y demás. Yo creo que se va acercando. Pero no sé el rendimiento deportivo específico. Martín, veo que ahí levanta la mano. Mira, y yo pregunto, se me ocurre a mí la pregunta, ¿hay algo más específico que el juego en sí? No, eso es lo más específico. Entonces, ¿cómo deberían ser los entrenamientos específicos y de transferencia? Lo más relacionado al juego posible, y hay quienes, yo conozco gente que ha innovado en entrenar de manera física, integrando todos. Yo no sé hasta qué punto hay entrenamiento físico, entrenamiento psicológico, entrenamiento... Nosotros somos un todo, en donde integramos todo y tomamos decisiones influidos por emociones, influidos por un contexto, factores que son inmodificables, que pueden ser el clima, el calor, inclusive mis compañeros, los defensores, el rival, momentos. Entonces, lo que a mí me parece, y que algunos europeos los están haciendo desde hace un buen tiempo, es, vos fíjate, te lo voy a poner con algo relacionado a lo mío, el tenis. Fíjate que hacen entrenamientos en espacios como gimnasios y demás, pero en realidad ellos largan la temporada y hacen puesta a punto todo el tiempo. Todo el tiempo hacen puesta a punto. Hacen servicios de tenis, restos, derechas, revés, cosas tácticas, ajustan, ¿no? Y solamente trabajan la prevención de lesiones. Entonces, están en contacto directo todo el tiempo con el juego en sí, y tienen una implicancia y una transferencia tal cual, pero desde el juego en sí, no desde potenciar, por ejemplo, como decía recién Ariel, a mí no me garantiza saltar alto que, por ejemplo, yo que en el pádel cuando vuelve la pelota salte y llegue, porque estoy influenciado por el césped, por un montón de cosas. Entonces, ¿hasta qué punto hay transferencia en todo lo que se habló? ¿No? Yo creo que está en el juego. Es mi opinión, por supuesto. Tal cual. Sí, bueno, y también hay una frase que ahora, no es una frase, en realidad un concepto que se habla mucho ahora es,
si lo súper específico es el juego y esto súper específico lleva a la transferencia, si realmente sirve entonces entrenar la parte física en un contexto que no sea el propio de juego. De responderse que esa es la única forma, entonces ya directamente dejaríamos de lado un montón de entrenamiento y sería todo juego reducido, juego. Ahora, esa No, pero corriente, claro, sí, sí. No, ahí Nico es donde tiene razón. ¿Qué marca el contexto? ¿Quién está involucrado en el contexto? Y no nos podemos excluir nosotros tampoco como entrenadores, tal cual. ¿no? Por eso está bueno, está muy bueno el debate. Es que Me encanta, me encanta. yo creo que va por eso, ¿no? O sea, quizá lo más específico es el juego. Ahora, si reducimos todo a lo súper específico, bien sabemos que las capacidades en el contexto propio del juego no se expresan de una manera máxima o no se expresan en este, como bien dijo el Gaby, cerca del máximo para mantener o para mejorar esa capacidad. Ahora, mi pregunta sería, si nosotros debemos dedicarle algún tiempo, ¿sí? Ya sea del año, de la semana, del mes, de lo que fuese, a entrenar de forma aislada una capacidad para que mejore, ¿sí? O para que se mantenga. Por ejemplo, citando que yo, capaz que a Morín, que habla un poquito del sprint en cuanto a lo preventivo, Nacho, ayúdame si no es Morín, es uno del grupo. Realizar sprint. Sí, Morín, Mendibucci, todos esos. Sí. Van por ese lado, bien. Morín lo que plantea es realizar sprint de forma totalmente aislada. ¿Para qué? Para un entrenamiento bastante específico de los isquios y que eso no repercuta en que haya una pérdida de fuerza que puede llevar tanto a una merma en el rendimiento como en una lesión de isquiotibiales por falta de fuerza. Entonces ahí es donde tenemos que ver hasta cuánto específico y hasta cuánto no específico para mantener capacidad y que no haya un subentrenamiento. Eso es verdad, sí, tal cual. Entonces ahí decisiones, la parte de arte, la parte más linda de toda nuestra es la parte del arte. Claro, tomar decisiones y el vínculo. Si vos lo conocés el contexto, estás vinculado, vos fíjate, Tony Nadal, que es el entrenador de Nadal, ¿dónde está el secreto? Porque va y entrena a otro y no tiene el mismo resultado. Los agarra de chico, todo, pero no tuvo el mismo resultado que con su sobrino. ¿Dónde estuvo el secreto? En el vínculo. Su vinculación con el medio, cómo se relacionaron, cómo ir conociendo contextos con él, para mí es clave. Por eso te digo, está muy bueno esto, porque es muy amplio. Y es donde más se bastardea. ¿En cuanto a qué? En cuanto a eso, esto no me sirve. Esto no me sirve. Prevención de lesiones, hoy lo ven como algo, bueno, no me tengo que lesionar, punto. Pero es mucho más amplio. Es mucho más amplio. O sea, vos te estás... Mira, Roger Federer, ¿vos viste la contextura de Roger Federer? Parece un gamer que juega... Y vos lo ves que es el mejor de la historia. ¿Y de dónde? Bueno, entonces hago lo que hace Roger. Y vos vas a decir lo que hace Roger, no le gusta entrenar físico a Roger. Y a Nadal, vos lo ves, pero tiene rota la rodilla, y vos lo ves como un prototipo de jugador por su composición corporal, es ideal. Pero son dos jugadores totalmente distintos que han marcado, por eso te digo, la transferencia para uno, como bien decía Emi, es distinto para uno que para otro. Por eso lo marca quién y en qué contexto, como decía antes Gaby, me parece. Tal cual. Sí, y después lo ves a Zverev tirar 180 en sentadilla. El otro día subí un video, 180 kilos en sentadilla con la hexagon. Así. Y yo pregunto, como dice Emi, ¿para qué? Bueno, y el hasta dónde, que también es otra pregunta que ha surgido en los vivos, ¿no? ¿Hasta dónde entreno la fuerza? Por ejemplo, vamos a poner que consideremos que está bueno entrenar la sentadilla separado de forma aislada porque aumenta la fuerza o lo que fuese el objetivo que tengamos con la sentadilla. Bueno, ¿hasta cuándo? Hasta que levante cuánto y empiezo a darle otra cosa. Y creo que esa pregunta no existe. No hay un manual, no existe Bergoyanski que te dice el tenista que pesa 80, que es número 3 del mundo y que tiene esto, tiene que levantar 120 de sentadilla a tal velocidad. No existe. Y ahí es donde entra toda esta parte de arte, ¿no? Que a mí me gusta bastante, ¿no? Pues está bueno la ciencia, leer y saber todo lo que nunca pasa exactamente lo que me dice el texto ese. Por eso está en el diseño y se crea en conjunto.
básicamente. A mí lo que me pasa con la transferencia es que yo lo percibo como que cuando nosotros hablamos de transferencia es como si tuviéramos que hacer algo para que cambie la persona. ¿Entendés? Yo tengo que hacer que transfiera, que haya transferencia en el entrenamiento. Pero para mí la transferencia es un proceso activo. O sea, el que entrena tiene que aprender a transferir. ¿Y cómo Porque es como que vos decís, bueno, a ver, esta persona hizo sentadilla y mejoró la sprint. Este hizo, como había hecho los lastres y mejoró la sprint. Bueno, pero ¿qué cambió en cada uno? ¿Qué aprendió distinto? ¿Qué hace Saber distinto? qué está haciendo. ¿Qué hace distinto uno ahora que antes no hacía? O sea, ¿qué te enseñó la sentadilla? Y seguramente Muy le bueno, enseñó sí. a ajustar el zona media Eso es claro. y a coactivar el glúteo, ponerle, no sé, y a integrar el pie con el hombro opuesto, por ejemplo. ¿Y el lastre qué te enseñó? Y capaz que le enseñó a apoyar mejor el pie para empujar el suelo. Entonces yo creo que la transferencia tiene que ver más con conceptos de movimiento. Como que cuando vos te empezás a mover, empezás a hacer como descubrimientos de cómo hacer un poquito mejor ese movimiento, un poquito mejor ese movimiento, y por darte un ejemplo, practicando ritmos de percusión, ponele, el ritmo te queda adentro. O sea, la representación abstracta del ritmo te queda sonando después de practicar 1 hora, 2 horas, el mismo ritmo, el mismo patrón. Y después podés transferir el patrón rítmico a los pies. ¿Se entiende? O sea, aprender un ritmo es un concepto abstracto que mejora la calidad de mi movimiento. Entonces, yo lo pienso así en la transferencia. Es como que yo lo que tengo que hacer es generar un escenario que te enseñe una forma nueva de moverte, una forma distinta. Que vos después elijas cuándo usar en el contexto en el que tenés que estar. Por ejemplo, Nico, bueno, tiene que aprender a frenar. No tiene que mejorar la fuerza para frenar antes de saltar. ¿Se entiende? O sea, él tiene que encontrar cómo posicionar el cuerpo de la forma adecuada para frenar bien y poder salir para arriba. Y cómo hacer ese ordenamiento cada vez más rápido. Pero ¿cuál es nuestro rol? Porque acá las cosas siempre estuvieron divididas. Quien entrena lo técnico no entrena lo físico. Claro, bueno, para mí ¿No? no, no se puede separar. Porque en realidad lo que estás Para mí haciendo tampoco. es moverte, digamos. Claro. Por eso te digo, en Europa se juntan todos los del equipo, inclusive los mismos jugadores, y charlan todo este tipo de cosas, porque el jugador, si entiende para qué está haciendo lo que está haciendo, y lo hace carne a ese objetivo con el mecanismo que nosotros le estamos intentando dar, junto con el técnico, el psicólogo, lo que quieran, la transferencia va a ser real seguro, más que lo entrene y no sepa para qué. Por eso, bueno, ahí también hay otro tema muy importante, saber qué está haciendo él mismo. Y ahí viene de vuelta lo que decía al principio, de que falta estudio práctico del movimiento. Porque si yo sé frenar como entrenador, por ver, bueno, por ejemplo el ritmo, ¿no? Volviendo al mismo tema. Cuando yo aprendo un ritmo, de un movimiento, ese movimiento tiene un ritmo. Y yo te puedo enseñar a vos ese movimiento a través del ritmo. Por eso que en la escuela se enseña con los aplausos, pa, 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 para el salticado. Entonces el ritmo tiene adentro, digamos, es la forma de que yo te transmita a vos las sensaciones internas que produce el movimiento cuando yo lo estoy haciendo. ¿Sí? Entonces, teniendo eso en cuenta, yo tengo que conocer la estructura sensorial del movimiento porque puedo ver que estás errando al ritmo, si yo sé hacerlo bien. ¿Me explico? Entonces, para generar transferencia, lo que yo tengo que hacer es mejorar la calidad de ejecución. Esa calidad de ejecución tiene, por ejemplo, un ritmo. Tiene, por ejemplo, una fluidez. Tiene, por ejemplo, una velocidad, una amplitud. Todos esos parámetros del movimiento, no como capacidades, ¿se entiende? No es que te tengo que subir el volumen de la fuerza porque lo tenés bajo. Es porque vos no estás coordinando la secuencia armónica del movimiento de la mejor forma posible. Es muy distinto entenderlo para mí
al entrenamiento desde una cuestión de coordinación que desde una cuestión de la estrellita volumen. de fuerza, velocidad y que se va expandiendo tu rango de posibilidades, tipo los videojuegos. Le No, tengo que tiene que ir sumar con punto a la ecualizar. fuerza. Esto de ecualizar creo que es en la corriente de Seirulo habla con el término específico de ecualizar. Ver Claro. todas estas variables y bueno, acá tengo que subir, acá tengo que subir, este lo bajo, este lo subo. En este contexto, cuando el contexto cambia, bajo, subo y empiezo a modificar y a generar armonías, que es lo que bien vos decías, y ellos hablan la transferencia como sinónimo de aprendizaje. Para ellos, la transferencia tiene que ver con aprender algo, que es lo que estás planteando un poquito vos, Gaby, y No por tengo ese que lado leer me a parece eso. que va. Bueno, no sé si alguien más quiere aportar Yo, algo. yo, algo clave con respecto a la transferencia para mí es, en realidad con nuestra función con respecto a la transferencia, es de cuando una persona pasa de practicar ya no un deporte, una actividad motora de forma o de bajo nivel, por ponerle alguna palabra, hablemos de tiempo, no sé, en una semana que haga 3 estímulos, juega el hockey, por ejemplo, y juega el hockey 3 estímulos, es algo totalmente distinto que una persona entrene 6 días de la semana o incluso 2 veces por día. Y la clave para mí está, o que por lo menos a mí me dio el entrenamiento sistemático de la fuerza y la prevención de lesiones y la preparación física, es poder estar presente en todos esos momentos. O sea, tengo que entrenar 6 veces a la semana, lo que me permite estar presente en esos 6 entrenamientos, lamentablemente no es la palabra, directamente es el entrenamiento de la fuerza y la prevención. O sea, si vos no estás fuerte, no tenés la capacidad de soportar esos estímulos, que creo que va mucho con lo que decía el Gaby, de esto de que la práctica deportiva te machaca los mismos sistemas todo el tiempo, no vas a poder estar el lunes, el martes, el miércoles, porque, che, el martes me duele, no, tengo la rodilla, no, el miércoles estoy fatigado de los aductores, y eso es clave, porque cuando vos estás, la transferencia se hace riquísima, ¿entendés? Porque es el momento de máximo aprendizaje, por así decirlo, que es lo que te permite hacer lo que te dice Gaby, digamos, de yo ajustar y aprender perfectamente cuál es el movimiento que me va a permitir mejorar la ejecución. Para mí, esa es la clave del entrenamiento, la función de un preparador físico. Te agrego, Nico, te agrego a lo que vos decís de estar y algo un poquito lo que dijo Martín, que trato yo de aplicarlo bastante. Es no solamente estar presente de realizarlo, sino estar en tu todo concentrado, ¿no? En esto de estar metido en entender lo que estoy haciendo y estar abocado a eso. No, porque muchas veces pasa, ¿no? De tener un entrenamiento de que capaz que terminaste el entrenamiento y no sabes ni qué hiciste, ni por qué, o vos estabas pensando en otra cosa, o tenías la cabeza en otra cosa. Es muy distinto ese entrenamiento a un entrenamiento en el cual vos estás totalmente centrado, poniendo toda tu atención, y cuando vos le pones tu atención en algo, termina siendo más rico. ¿Por qué? Porque la parte atencional, motivacional y emocional, cada vez se le está encontrando, que capaz que antes estaba un poquito perdida y no lo teníamos en cuenta, pero cada vez tiene mucho más importancia, y sabemos que si venimos de un día en el cual, por ejemplo, nos peleamos con nuestra novia, nos peleamos con nuestros viejos, y vamos a tirar, para poner un ejemplo clásico, una sentadilla, y no vamos a levantar o no vamos a responder con un rendimiento de quizás una semana en la cual era todo color de rosas, todo re lindo, en el partido, llevándolo al ámbito deportivo, ganamos el partido el fin de semana, esa semana es una. Ahora, perdimos el partido el fin de semana con nuestro clásico y nos metieron 72 try. ¿Y cómo entrenamos esa semana? ¿Y quién tiene los recursos para poder levantar a ese equipo después de esa montonera de try para que entrene y se potencie? Entonces, no solamente es estar de cumplir, entre comillas, el entrenamiento, sino es tratar de que nuestros entrenadores estén metidos en el objetivo a largo plazo y en el objetivo específico del día. Entonces, a veces sirve mucho, que yo lo he aplicado, es esto de decir, bueno, chicos, hoy el objetivo del entrenamiento es este. Entonces, ¿qué? Vos vas preparando tu mente a, bueno,
lo que tengo que lograr es esto. Por ejemplo, cansarme. Por ejemplo, hacer tantos sprints. Por ejemplo, que sienta la postura. Por ejemplo, ahora en el hockey estoy con el tema de técnica de carrera. Bueno, hoy el objetivo con la técnica de carrera es su postura. ¿Me importa la triple flexión, la triple extensión? Sí, ¿por qué? Porque es un todo la técnica de carrera. Pero hoy focalicemos en la postura. Fíjense que sus ojos apunten hacia adelante, fíjense de no estar metidas ahí, sino de estar sacando pecho, mostrando, ¿sí? Mostrando hacia adelante una buena postura. ¿Qué tiene que pasar cuando ustedes se vayan? Tienen que sentir ahí en el medio de los dos omóplatos que esa parte del trapecio haya trabajado. ¿Cómo se dan cuenta? Porque les molesta. Porque todos estamos así con el teléfono, con la computadora, ahora mismo estamos todos ahí, y que trabaja un poquitito de escapulares, ya te empieza a molestar entera la escápula. Bueno, si ustedes se fueron el entrenamiento de hoy con esa sensación ahí atrás y el otro día medio que se tienen que mover para aflojar, quiere decir que estuvieron metidas. ¿Por qué? Porque trabajaron en el objetivo que estaba propuesto.